Qué grato que esté con nosotros nuevamente en esta serie que hemos ido desarrollando a través de estos días. Y hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Vamos a hablar del diluvio y su relación con la segunda venida de Cristo. Así que entrémonos en el diluvio, en los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis y proyectémoslo hacia Cristo Jesús en su segunda venida. Cuando leemos estos versículos o estos capítulos del libro de Génesis, encontramos varias cosas que son muy interesantes. El capítulo 6 llega a la humanidad y en 6 capítulos, qué interesante, en 6 capítulos el ser humano ya había llegado al colmo en depravación, en maldad, había llegado al tope. Solamente se habían transcurrido 6 capítulos de un libro y el hombre ya estaba en la cúspide de la maldad. Y miremos lo que dice el capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice así: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Increíble. Mire, vamos a decir que hayan pasado 2000 años y ya el hombre había llegado al colmo de la maldad. Tan interesante es el asunto que habla el capítulo 6 de algunos seres espirituales que engañaron al ser humano para llegar a tal depravación. Mire lo que dice capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya con el video anterior tocamos algo de esto con los Nefilim y los escritos de Enoch. Pero enfoquémonos un poquito más en el arca y en el diluvio, que de alguna manera es lo que necesitamos enfocarlo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El arca prácticamente o realmente es el símbolo de salvación para aquella generación. Génesis 6:14 lo dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Interesante. Lo que Dios iba a emplear en ese aspecto, en ese entonces, en aquellos tiempos, era un arca hecha de elementos totalmente terrenos. Madera puesta con brea o tapizada con brea. Interesante, porque después en el versículo 17, la misma escritura dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mire, Dios lo cumple. Todo lo que había, todo ser humano, todo animal, todo ser viviente fue realmente borrado del planeta Tierra. Los únicos que se salvaron fue Noé, sus hijos y los animales que entraron juntamente con él en el arca. ¿Quién era Noé? Noé era un hombre justo en medio de una sociedad perversa y depravada. Interesante, porque es exactamente lo que Dios está buscando ahora. Hombres en medio de una sociedad tan depravada como la que vivimos, hombres justos y que le crean a Dios. Por eso hacemos esto, para que usted y yo entendamos lo que Dios quiere hacer con la raza humana.
Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Interesante, usted y yo debemos aprender a hacer las cosas conforme a lo que Dios nos ordena en la palabra, a cómo Él nos encamina en el mandato bíblico. Génesis 6, capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de esta generación. Solamente hombres, seres humanos, que le creen a Dios, que creen en su venida, que creen que hubo alguien que se llama Jesús, que vino en carne y sangre y que murió y que resucitó al tercer día, eso salva nuestras vidas. Todo aquel que llega al Dios eterno con lo que Él ha previsto para eso. Ok, Noé era un hombre que duró 100 años trabajando un proyecto para el Señor. 100 años haciendo un arca. Era de 500 años, si usted lee toda la historia, y duró 600 años cuando entró en el arca. Mire lo que dice Génesis 7, 10 al 12. Dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio subieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios cumpliendo un dictamen que había dado para la humanidad. La verdad es que Noé es nombrado después en el Nuevo Testamento como uno de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Es lo mismo que pasa hoy. Hoy nos están diciendo bien el Señor, arrepiéntete, busca, trabaja en ti para que seas como Cristo Jesús. Es exactamente el paralelo con esta escritura que acabamos de leer. También es nombrado como pregonero de justicia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que es interesante saber esto acerca de Noé. Hacemos referencia a esto porque Jesús también hace referencia a Noé. Y mire lo que dice allá en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que en aquel día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay una comparación, hay un símil entre lo que pasó con Noé y lo que pasa con Jesucristo. Que no nos encuentre en maldad, que no nos encuentre desprevenidos, que no nos encuentre en una situación que sería embarazosa y que terminaría con nuestro ser. Lucas también hace la misma referencia. Dice, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta aquel día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27. Qué interesante que la misma escritura hace el paralelo en las dos cosas que son trascendentales para el ser humano. Así que lo invito a que usted lea y explore un poco más sobre este tema. Es interesante saber que toda la Biblia está llena de aspectos acerca de la segunda venida de Cristo. Así que lo invito, siga estudiando la palabra, sepa de ella, empápese de ella. Si usted quiere, suscríbase a nuestro canal de YouTube o búscanos en nuestras redes. Arturo León Arleán. Tendrá palabra que edifique su vida.